Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Tomé. Para comenzar esta conversación, nos gustaría saber cómo fue su vida académica, cómo fue usted como estudiante. Bueno, muchas gracias a la invitación para estar aquí en Énfasis con Carlos Mendoza y toda la audiencia de Campus TV. Soy maestro de educación primaria, estudié en Tegucigalpa, en el Instituto Higueras, el ciclo común, y en la normal mixta Pedro Nufio me hice maestro. De ahí estudié en la Universidad Autónoma, me hice licenciado en Derecho, fui excelencia académica, tuve muchos compañeros de aquí de San Pedro Sula, de diversas regiones del país. Posteriormente saqué un posgrado y me hice abogado y notario. Es decir que digamos que los estudios después de magisterio han sido orientados a la política y al derecho. Y en ese sentido, ¿cómo fue entonces su experiencia como abogado? Es decir, ¿cómo se desarrolló en ese área? Bueno, en el área de abogacía tuve mucha práctica jurídica porque estuve casi 10 años en el Poder Judicial. Y posteriormente fundé un estudio jurídico de abogados, una firma de abogados, ejercí como abogado, impartí clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Cátedra de Derecho Penal. He estado en múltiples acciones en el marco del derecho penal y de la práctica jurídica. He sido fundador de la Asociación de Notarios, soy notario público. O sea, sí he estado en todo este marco del derecho. Pero ¿cómo se da entonces ese acercamiento hacia la CONATEL? Es decir, ¿cómo se conoce con el presidente? Bueno, yo soy un político. Una vez que fundé mi bufete, después de que salí de ser juez, incursioné abiertamente en la política. Ya desde estudiante vengo estando en política, desde el magisterio, de todos lados he estado en procesos políticos. Pero al salir de juez, que es donde tiene uno la prohibición, ya abiertamente estuve ya en campañas políticas. Yo fui uno de los impulsadores del proyecto Esperanza Liberal con Manuel Zelaya. Estuve impulsando todo el desarrollo en Francisco Morazán, coordinando municipios, llevando campaña política para lograr ganar. Y ganamos, le ganamos a nuestro adversario en ese momento, el Partido Nacional, y él llega a la presidencia. Una vez que llega a la presidencia, empieza a formar el gabinete, y una de las personas que estaba como de los abogados liberales de lucha política y con planteamiento para ocupar un cargo de ministerio era su servidor. Y así es como me llama y nos sentamos, platicamos, hablamos sobre todo un tema que yo le planteé, porque justamente como profesional en mi vida yo he tenido éxito. O sea, yo he tenido muchos clientes, he tenido muchos asuntos jurídicos, y este es un país con tanto problema de criminalidad y mi especialidad es el derecho penal. Entonces yo he tenido una cartera de clientes. Y yo le dije: mire, presidente, yo le vengo a ayudar aquí con una situación, que usted me prometa que cuando empecemos a tomar decisiones favorables a las grandes mayorías, no se va a dejar presionar por las empresas poderosas en telecomunicaciones. Si usted me garantiza eso, pues yo lo acompaño, porque yo voy a dejar toda mi actividad privada para dedicarme todo el tiempo a la lucha a favor de las grandes mayorías. Y él me garantizó eso, y quiero decirlo aquí ante Mendoza, en Énfasis, que me cumplió. Cuando empezamos a cobrarle a las empresas lo que debían, cuando empezamos a abrir los canales de televisión, porque aquí había un monopolio que no dejaban abrir más canales. Cuando nosotros abrimos la televisión digital y empezamos a asignar canales a universidades, a otros sectores, y que empezaron a presionarlo, yo recuerdo que yo llegué y le dije: usted me dijo que íbamos a abrir esto. Le di canal al gobierno, canal número 8, abrimos un montón de canales. Y los grupos de fuerza y de presión económico empezaron a presionarlo a él. Y él me sostuvo y mantuvo las posiciones. Entonces, eso nos permitió abrir las telecomunicaciones, lograr traer otra empresa de telefonía. En Honduras solo habían 2 empresas, que era la primera que se dieron por $5 millones, la segunda por 7. Nosotros hemos hecho el mejor acto de administración de telecomunicaciones en la historia de Honduras, lo ha hecho su servidor. Logramos traer $80 millones 100 mil dólares, 1.600 millones de lempiras para el pueblo hondureño. Todo ese dinero administrado y desarrollado de forma honesta y transparente. Lo llevamos al Tesoro
al Banco Central de Honduras y sirvió para el desarrollo del gobierno del Poder Ciudadano. Es decir, que me siento que la palabra que yo le planteé en el almuerzo que hicimos el día 3 de febrero del 2006, ese día lo tengo presente, que fue cuando me llamó para que iniciara con él el puesto de comisionado presidente de Conatel. En el almuerzo yo le dije, con esto y estas posiciones yo lo acepto. Él me ha cumplido y por eso tenemos una excelente relación con Manuel Zelaya. Claro. Voy a leer esta pregunta porque es un poco técnica y es que el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo que ordenó adjudicar la frecuencia de Canal 2 a la empresa LDS DRL, emitiendo la sentencia a favor de LD el 27 de marzo de 2007 y confirmada el 12 de septiembre de 2008. ¿Usted desatendió esta sentencia? Vamos a hacer una pausa y a regresar nos da la respuesta. Ustedes continúen en énfasis, que al regresar continuamos conversando con el abogado Racel Tomé. Gracias por continuar con nosotros en Énfasis. Hablamos con el abogado Racel Tomé y abordábamos el tema antes de irnos a esta pausa, la situación acerca de la frecuencia de Canal 12. Bueno, me preguntaba usted si desobedecí las sentencias. No, nunca. Nunca. Yo soy un juez, conozco la fuerza de la sentencia. ¿Qué sucede? Que por nuestras posiciones de abrir las telecomunicaciones, abrir los canales, entramos a lo que se conoció la batalla de los canales. Nosotros empezamos con el canal número 8 para el gobierno. Ese fue el canal número 10, que ahí está, de una empresa privada. Asignamos canal 61, canales a las universidades, autónoma y a la universidad privada de San Pedro Sula. Abrimos la televisión. Y en esa apertura, antes de que nosotros tomáramos la decisión de abrir a la televisión en Honduras, ya el empresario de estas dos empresas, que yo no lo voy a mencionar el nombre porque a mí no me interesa debatir con él, sí, pero sí los nombres de las empresas, ELDI y Teleunsa. Él había planteado en el gobierno de su partido, porque es nacionalista, es un político nacionalista, pidió esas dos frecuencias. Y en ese momento se las declararon sin lugar y se las denegaron, porque la posición era no abrir más canales en Honduras. Nosotros venimos y abrimos los canales y damos canal número 8 al gobierno. Eso fue un escándalo, porque este señor de esta empresa, Teleunsa y ELDI, me empezó a acusar y a denunciar. Y le dijimos nosotros, usted no tenía ninguna petición ante nosotros. Su solicitud que está en los juzgados y que usted planteó, yo lo llamé a él, a mi oficina, y lo atendí. Mire, yo soy un político. Además de político, soy un humanista. Yo no quiero tener enemistad con nadie. Yo no soy un empresario. Pero si, los canales, ninguno es mío. Pues. Ningún canal me queda. Yo estoy para desarrollar esto. Y lo llamé y lo senté ante mi escritorio. Recuerdo que lo mandé a atender, sírvamele un té, y estuvimos platicando. Y le digo, mire, señor, véngase y le vamos a asignar otra frecuencia. Repito estas palabras porque él las dijo ahí con prepotencia. Mire, yo soy un empresario, me dijo. Yo tengo dinero para perseguirlo a usted y a sus futuras generaciones todo el tiempo. Entonces yo le contesté, mire, se equivocó de persona. Porque si hay algo que yo no tengo es temor. Yo voy a actuar exactamente con las atribuciones que me da la ley y siempre pensando en el bienestar de los demás. No me interesa el bienestar de su empresa. Esa es su ocupación, ese es su trabajo. Usted es el dueño de esas empresas. Mi trabajo aquí es desarrollar las telecomunicaciones para todo Honduras. Y eso fue lo que se generó la enemistad y ha impulsado todos estos procesos. Me ha perseguido, me ha llevado a denunciar al Ministerio Público, me ha llevado a los juzgados, ha realizado una serie de situaciones. El problema que tiene es que como no tiene fundamento legal, porque tal como vinieron las sentencias, Conatel no lo dirigía yo solo. Conatel es una comisión, pero se llama Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Éramos varios comisionados. Nos sentábamos en una mesa de trabajo, recibíamos la sentencia, ordenábamos a las direcciones
tanto técnicas del espectro, técnicas financieras, legales, que nos hicieron los dictámenes y conforme a las sentencias así los aplicamos, así lo cumplimos. Obviamente que él se llevó en su ego. El problema es que hay mucha gente que cuando tiene mucho dinero se cree casi un ser superior y se le olvida que todos somos seres humanos y que aquí en un proceso republicano democrático nadie es superior de la ley. Y yo en ese sentido le hice saber las posiciones y eso es lo que ha sucedido en el caso de los canales. La batalla de los canales le dicen porque ha sido un pleito sin fin, pues después hubo el pleito de él contra la empresa televisora de Honduras y anuncios por la televisión, ataques por los cables y era, bueno, una situación que todo el pueblo hondureño y la comunidad internacional ha sabido. ¿Cómo está esa situación ahora? Lo último que yo me he enterado por los medios es que esas dos empresas siguen atacándose. El canal número 8, el propio gobierno de Porfirio Lobo Sosa, me ha dado la razón. Ha dicho, siempre tuvo la justicia, la verdad, Racel Tomé, y hicieron un decreto ley, porque incluso este señor de esta empresa, oiga bien, yo era un comisionado de Conatel, el presidente de Conatel, él se atrevió, ya con el gobierno de Lobo Sosa, de su partido, el presidente que él lo impulsó y él lo apoyó y hizo campaña, se atrevió a decir, mire presidente, usted no sabe con quién está, le dijo. Yo le voy a demostrar que tengo más poder que usted. Y se fue al Congreso y hasta que hicieron en el Congreso un decreto, ley, donde ordenaban que el canal número 8 queda para el pueblo. Ahí medio se contuvo, pero ese hombre sigue todavía. Yo creo que él nunca va a descansar en eso. Ese es un pleito que él tiene, él solo está peleando con. Pero en los juzgados, ¿cómo está esa situación? ¿Cree usted que ya está claro todo? No, el caso mío, yo estoy todavía en un requerimiento fiscal en los juzgados penalmente, no me señalan juicio, obviamente soy un coordinador, un fundador de la oposición, de una fuerza política, soy un miembro de esta fuerza política que quiere refundar Honduras, que quiere cambio, represento para algunos grupos de poder una situación que les ocasiona un malestar, mis posiciones, mis pensamientos nada más. Yo contra ellos no tengo ninguna situación más que decirles que deben de permitir que la justicia se haga de forma correcta, que eso es lo que ha tenido este pueblo insatisfecho, porque cuando hay manipulación de la justicia es que se vuelve el manto de la impunidad y se vuelven las situaciones muy precarias. Honduras, esa es una de las cosas que más demanda el pueblo, cambios para que realmente la justicia sea correcta. ¿Sugiere usted que esto entonces responde que no haya Sí, un que no. sobreseimiento definitivo? ¿Esto responde a cuestiones políticas? Pues imagínense que han pasado un montón de tiempo, ya dictaron una sentencia a favor de un decreto a favor del Estado, ya el canal lo usan, todos los días sale el gobierno ahí, todos los días el del Congreso, los ministros, todo el mundo ahí en el canal por el cual yo soy el único ciudadano en Honduras que por haber otorgado un canal al pueblo sigo perseguido, sigo acusado. Pero obviamente tengo el conocimiento en el derecho, la fortaleza, los principios y la conciencia y mis manos de haber actuado correctamente. Personas que no comparten su ideología política y también grupos de poder le señalan a usted como una persona que ha abusado del poder cuando lo tuvo. Vamos a hacer una pausa y al regresar me gustaría la respuesta de saber si es usted corrupto o no. Continúe con énfasis. Al regresar vamos a tener esta respuesta. Continuamos en énfasis. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con el abogado Racel Tomé. Hablábamos antes de irnos a esta pausa de los señalamientos que hay en su contra de que usted es corrupto. ¿Qué responde usted a esto? Mendoza, en Honduras ha habido totalmente una campaña siempre de desprestigio con los liderazgos. Yo no soy corrupto. He combatido la corrupción. Siempre he tenido como un criterio, y lo repito, la honestidad como regla de vida.
Y siempre he dicho que la honestidad sigue siendo y va a ser siempre en la vida un buen negocio. Fíjese bien este planteamiento. Los actos de corrupción que hay aquí en Honduras generalmente lo endilgan a los empleados de baja categoría, conserjes, y el gran despilfarro y actos de corrupción que hay aquí en Honduras no es tanto la estructura pública. El drenaje y donde está realmente la corrupción de tamaños, ni siquiera puedo dimensionar los montos, es en el área privada. Y aquí, en Honduras, esos más bien lo sacan en las revistas de estilo, de élite, de esto y lo otro, porque aquí hay una sociedad hipócrita. En mi caso, yo he sido, toda mi hoja de vida he estado transparente. Este de la guerra de los canales, que ha sido un odio contra su servidor, me investigó desde mi nacimiento en Olanchito y Oro, en los campos bananeros. Mis padres eran trabajadores de la compañía bananera. Hasta mis últimos días. Y no ha podido encontrar ni un tan solo acto de corrupción, ni un peso que diga, ahí en esa cuenta está tal dinero, ahí obtuvo tal cosa. No he encontrado ningún acto de corrupción. ¿Sabe qué fue lo que empezó? A descargar su interés mezquino, diciendo que porque no le había dado los canales a él, yo había cometido un acto de corrupción. En ese sentido, también hablando de estos procesos sociales, en aquella campaña que muchos calificaron como populista, y considerando las condiciones actuales, ¿cree usted de que un proyecto como Cuarta Urna o encuesta popular para una constituyente podría llevarse a cabo aún? Es decir, ¿existen esas condiciones actualmente a 2 años y tantos meses después de lo ocurrido con el derrocamiento del expresidente Zelaya? Es que esa es una situación cada vez más necesaria. El nuevo pacto social, la nueva constitución de la República es cada vez más. Yo creo que incluso ahora muchos empresarios, muchos estudiantes, muchos ciudadanos que en ese momento estaban confundidos, ahora saben que la única forma de lograr en Honduras un despegue es volviendo a construir un pacto social, una constitución que se cumpla. El golpe de Estado que detiene el proceso de consulta popular, que no era vinculante, que era la Cuarta Urna, fue un tapón nada más, creyendo que con eso se iba a detener el anhelo de cambios y de transformación. Pero es que ahora todo el mundo se siente que es necesario, porque ya los remedios que quieren plantearse en este modelo, evidentemente de política neoliberal, es decir, más aplicando reglas internacionales que lo que ocupa el pueblo hondureño, cada vez más lo que genera es resultados desastrosos, pobreza, extrema pobreza, los resultados en educación, falta de atención médica, y todo esto que nos mantiene entonces en los niveles internacionales como el segundo país más pobre de América. Quiere decir que ese modelo no está funcionando. Quiere decir que sí hay posibilidades de que los hondureños y hondureñas hagamos un nuevo pacto social que nos permite aplicar un modelo que funcione. Por su experiencia en temas legales y políticos, ¿cuáles cree usted que fueron los errores de Manuel Zelaya Rosales que primero le valieron el derrocamiento y segundo que no pudo llevar a cabo este proyecto? Bueno, yo puedo decir que políticamente y como ser humano debe haber cometido muchos errores, porque es un ser humano. Pero una de sus virtudes que lo hace fortalecer y ahora convertirse en el coordinador general de esta nueva fuerza y digamos un símbolo latinoamericano político, es que pudo demostrar que el Estado hondureño puede estar a favor de las grandes mayorías y que se pueden hacer cosas. Pues es que quiero decir algo. Lo que me están viendo ahorita en énfasis se están recordando, aquí todo era no hay. No se pueden más canales, no se puede rebajar los teléfonos, no se puede cumplir a los maestros, no se puede cumplir a las medicinas, no puede, este Estado no puede para nada, pero él demostró que sí pueden hacerse cosas, sí puede haber una política diferente, sí se puede decirle al Fondo Monetario, mire, no le vamos a devaluar el Empira, mire, no vamos a subir los intereses, mire, no vamos a subir el encaje bancario, mire, vamos a bajar todo eso, vamos a conseguir con relaciones solidarias recursos internacionales para desarrollar proyectos sociales. Mire si se le puede dar al microempresario oportunidad
Y en este tema que estamos tocando ahora precisamente, ¿buscaba Manuel Zelaya el continuismo y esa perpetuación en el poder? Mejor le contesto con los hechos, que es más fácil. Para usted quedarse en el poder tiene que tener las estructuras que le permitan realizarlo. Ajá. Yo le hago esta pregunta porque... No tenía el Congreso, no tenía la Corte, no tenía el Ejército. ¿Cómo iba a haber continuismo? No había forma. Más bien era el contrario. Lo que él planteaba era un proceso donde el pueblo pudiera opinar, si quiere o no cambiar el instrumento jurídico que se conoce como pacto social, la Constitución de la República. La mayoría de los países que avanzan hacia su desarrollo lo están realizando. La única constitución que se mantiene es obviamente la de la Unión Americana, pero por varios aspectos. En primer lugar, la hicieron con pocos artículos para que privaran más los principios y fuera un derecho basado en la costumbre, en la jurisprudencia, en el respeto a los jueces. Hablemos del Partido de Resistencia Popular, que antes era el Frente Amplio de Resistencia Popular. Bueno, no sé si ha sido aceptado ya el nombre, estaban un poco negándose por supuestamente las cantidades de recursos económicos que se tendrían que invertir para cambiarle a estas alturas el nombre. No sé usted... No, nosotros no hay ningún costo de esto porque esto es un trabajo voluntario del pueblo de levantar firmas. Ya se había hecho un proceso para inscribirlos como Frente Amplio de Resistencia Popular. Hubo un sector de ciudadanos que quieren formar otro partido y que están usando el mismo nombre, y para evitar contradicciones, nosotros no queremos generar conflictos. Pero en ese sentido... Ni al tribunal ni a nadie. Nosotros lo que queremos es hacer una nueva fuerza política, una opción más para el pueblo, y que sea el pueblo que decida en las urnas quién va a gobernar este país. En ese sentido, que se da esa situación, surge la pregunta entonces, ¿está dividido el frente? ¿Está dividido el partido? No, es que la resistencia es una, digamos que es un espacio donde se ha aglutinado todo un pueblo que demanda cambios. Y allí usted va a ver gente, por ejemplo, liberales en resistencia, muchísimos. Hay gente nacionalista en resistencia, pinuista, UD, democristiano. Hay comerciantes, hay pequeños y medianos empresarios, hay diversidad sexual, obreros, estudiantes, una fuerza dinámica, pluralidad política, ideológica. Hay agrupaciones de izquierda también, si hay algunos. Porque en Honduras la izquierda no ha sido, digamos, multitudinaria, pero sí hay un pensamiento incorporándose en este proceso y un planteamiento hacia una visión de que se puede construir con modelos democráticos alternativos, con democracia participativa, con el rol protagónico del pueblo, cambios. Y eso es lo que está realizando la resistencia. Y por eso tomamos la decisión de convertirnos en un partido político, en una fuerza política. ¿Quién sería el candidato idóneo para que represente al partido, pero también represente esos ideales? Bueno, nosotros estamos ahorita ya en el proceso de oficializar nuestro partido, y dentro de ese proceso establecimos que son el pueblo, la base, todos los militantes y miembros simpatizantes, a través de elecciones internas, que va a definir quién es los candidatos y candidatos a alcaldía, candidatos y candidatas a diputados, candidato o candidata a la presidencia. Va a ser en elecciones internas, van a haber corrientes, van a haber movimientos, van a haber agrupaciones impulsando el surgimiento de líderes y lideresas. Y también las autoridades de nuestro partido se van a elegir en urnas. Queremos que ya el pueblo empiece verdaderamente a participar protagonistamente de la democracia. Que no solo sea eso, que la democracia, porque yo le voy a decir a usted algo, Mendoza, usted en este programa de énfasis va a poder traer a muchos invitados y se va a recordar de esto. El tema que ha habido en Honduras es que hemos tenido una sociedad montada en principios antidemocráticos. Fíjese bien, los pastores y los sacerdotes, digamos que ellos se mantienen en esos puestos sin ningún otro proceso. Váyase a los patronatos, una vez que llega una directiva no hay forma de quererla cambiar, ahí se quieren quedar. Váyase a las organizaciones sociales, sindicatos, han habido estas prácticas. Váyase a la parte política, una vez que una estructura llega a tener control de ese partido, no hay forma de cambiarla. Váyase a las organizaciones
filantrópicas, Club Rotario, todo esto. Es decir, que en Honduras ha habido prácticas antidemocráticas. Eso es lo que ha habido. ¿Cree que Xiomara Castro de Zelaya sería una figura para representar al partido y también lanzarse pues como una candidata a la presidencia? Es una mujer valiente. Yo he estado acompañándola en muchas giras que hicimos cuando el golpe de Estado. Su esposo estaba en el exilio. Yo la acompañé, juntos anduvimos, porque somos fundadores de la Resistencia Popular con ella. Y sí, es una mujer con mucha sensibilidad. Ha tenido también un proceso de maduración y en la vida política, pues de aprendizaje, pues viene de ser esposa de un político que tiene 30 años de estar en proyectos políticos, como es el caso de Manuel Zelaya Rosales. También sé muy bien lo que está pensando el pueblo. Mucha gente está pensando en respaldarla en un proyecto político. Es decir, que ha logrado calar en el sentimiento de un pueblo de que pueda ser la esperanza de alguien que pueda tomar decisiones a favor de ella. Así que yo no le digo a usted que desde este momento puedo determinarle que sea la candidata ya de nuestra fuerza política, pero sí le puedo decir que es una de las lideresas de la Resistencia Popular, con mucho cariño, con mucho respaldo, que goza y que en un proceso de consenso entre todos los movimientos probablemente sea la candidata. Muy brevemente, ¿cree usted que el Partido Resistencia Popular podría ganar las próximas elecciones? Vamos a llegar al poder. Y por último, para terminar esta conversación, ¿cómo califica el gobierno de Porfirio Lobo Sosa? Un desastre. Ha fallado en los dos temas, ha fallado en todo, pero lo voy a decir en estos últimos minutos que usted me da aquí en énfasis, que en los dos temas que él dijo que iba a basar su gobierno, ha sido un fracaso. Dijo que iba a dar trabajo y lo que hay es desempleo. Los jóvenes tienen que irse inmigrando al exterior, muriendo en México, asesinados por los grupos criminales, inmigrando hacia otros países sin oportunidades. No ha generado ninguna situación de empleo. Ha sido un fracaso, un montón de leyes que han dicho para generar empleo en el campo y otra cosa, totalmente fracaso en esa área. Y en el área que dijo él que iba a dar la otra, seguridad, lo que hay secuestros, asaltos, violaciones, asesinatos constantes. San Pedro Sula es la segunda ciudad más violenta del mundo. ¿Usted cree que eso se lo merecen los hondureños y las hondureñas? Tegucigalpa, entre las 10 ciudades más violentas del mundo, es un fracaso el gobierno del Partido Nacional de Lobo Sosa. Por eso yo le adelanto que esta fuerza que está construyéndose y que está coordinada por Manuel Zelaya, si logramos esto que estamos realizando, que en todos los lugares sea el pueblo el protagonista, con seguridad se lo adelanto, somos la próxima gobierno que va a haber en el 2013. En las elecciones el pueblo va a votar por la Resistencia Popular. Muchísimas gracias por esta conversación y por habernos acompañado. Y a ustedes por haber disfrutado este énfasis y los dejamos entonces con nuestros avances del próximo énfasis. Buenas noches. Un cuarto de siglo al servicio de la cultura. La búsqueda de nuevas políticas que apoyen las artes. Conversamos con una mujer que ha entregado mucho tiempo de su vida para que esto sea posible. En el próximo énfasis, en una conversación íntima, 1 a 1, con Katy Sosa, directora del Centro Cultural San Pedrano.